Estamos hablando, amado hermano, de aquellas personas que por alguna razón u otra han creído que hay un infierno inmediato en el que el hombre muere y si no está con Dios va a ir al infierno inmediatamente. Entonces yo quiero que usted, saliendo del apasionamiento religioso, entre en lo que la Biblia habla en relación a este tema. Si realmente cuando el hombre muere vuelve a Dios o no vuelve a Dios. Si realmente el hombre cuando muere va al infierno porque no aceptó a Jesús. O dónde va el hombre cuando muere. O qué pasa con cómo va a ser la destrucción. ¿Qué es el infierno? ¿Para quién es el infierno? Las parábolas que nos entrelazan en lo que estamos haciendo. Y le voy a pedir que nos busque en YouTube, si se interrumpe la programación, como Apóstol Manuel Villanueva. Ahí va a ver el video completo terminado hoy. Pero es bien importante, amigo y hermano, que usted siga estos estudios. Si usted no sigue y usted no es una persona inconversa que no ha conocido al Señor, el Señor le va a tocar y le va a hacer ver qué es lo que Él quiere que nosotros vivamos y va a haber un cambio realmente en su vida. Sabe que la gente piensa que uno muere o va al infierno o va con Dios. Vamos a hablar de esos 1000 años de paz de Apocalipsis capítulo 19 y capítulo 20 para que usted esté claro qué es lo que va a pasar. En ese libro de Apocalipsis vamos a encontrar, amado hermano, una situación bien crítica. ¿Sabe que en la segunda venida de Cristo, Primera de Tesalonicenses 4:16 nos habla y nos dice que el mismo Dios con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que estemos vivos, luego seremos arrebatados para ir con Dios, con ellos, a recibir a Jesús en el aire. Luego que ocurra este evento, la tierra va a ser desolada y vacía. Todos los que estén vivos tienen que morir en el principio del milenio. Tenemos que volver al principio de la creación de Génesis 1, que cuando Dios fue a crear los cielos y la tierra, todo estaba vacío y desolado. Y luego que eso pase, ahí es donde se completa ese evento donde el diablo va a quedar atado. ¿Por qué el diablo queda atado, amado hermano? Porque el diablo es un espíritu y la naturaleza del diablo es tentar. Es tentarlo a usted que haga lo malo, es tentarlo a usted que usted se pierda. Pero entonces, al la tierra estar desolada y vacía, no va a tener a quien tentar. Y por lo tanto va a estar atado dentro del abismo. Y la Biblia nos habla que cuando pase esos 1000 años, vamos a resucitar. Cuando esos 1000 años se cumplan, entonces los muertos que fueron juzgados durante el milenio, conforme a su obra, volverán a vivir. Es decir, la resurrección de condenación, la segunda resurrección para la segunda muerte. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, de acuerdo a Apocalipsis 25. Miles de millones, amigos y hermanos, miles de millones. Pero miles de millones de muertos. Nieves Pastor, saludo. Miles de millones de muertos estarán en pie delante del trono de Dios. Entonces esos libros donde están registradas las obras que ellos hicieron serán abiertos. Y también serán abiertos otros libros, el libro de la vida de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, versos 12 y 13. Todos estos muertos ya fueron juzgados durante el milenio, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 11, verso 18. Sin embargo, ahora resucitarán para oír la sentencia establecida por el juez de los vivos, Jesucristo. Dicha sentencia será de condenación, ya que el texto bíblico dice que quien no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego de Apocalipsis 20, 15, lo cual indica que habrán muertos
que tendrán su nombre en el libro de la vida, y esos son los que resucitarán en la primera resurrección y serán salvos. Los de 1 Tesalonicenses 4:16. Ahora bien, los muertos que serán condenados, que son los que resuciten pasados los 1000 años, de acuerdo a Apocalipsis 25, que dice que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, serán condenados y arrojados al lago de fuego. Ahora, la pregunta importante: ¿vivirán para siempre en un lugar de destrucción? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque en la teología, las iglesias y los pastores nos han enseñado que va a ser un sufrimiento por la vida, como nos han enseñado que el alma del hombre no va a morir. Por eso dice que los que van a ser condenados van a estar sufriendo por los siglos de los siglos, eternamente. Vamos a ver si teológicamente esa eternidad o esos siglos por los siglos es por la vida. Porque tampoco podemos presentar a un Dios, a un Jesucristo, que no tenga sentimientos, ni tenga emociones, ni sea misericordioso, como Él dice. Pero Él ha sido misericordioso con los que va a salvar. Vamos a ver lo que dice la Biblia, no me crea a mí. Entre a la Biblia. Millones de cristianos han sido engañados por Satanás, el cual le ha hecho creer que los condenados tendrán la vida eterna y vivirán para siempre en el fuego, en un sufrimiento sin fin. Y vamos a ver esa falsa doctrina en qué está fundamentada, amigos y hermanos. El Señor Jesús dijo que los que rehúsen creer en el Hijo no verán la vida, sino que la ira de Dios estará sobre ellos. Es decir, pesa sobre ellos cual espada, de acuerdo a Juan capítulo 3, verso 36. Por lo tanto, los condenados no recibirán la inmortalidad, ni vivirán para siempre, sino serán destruidos, aniquilados en el fuego de la ira de Dios. Es decir, el lago de fuego de Apocalipsis 14, del 9 al 11 y Apocalipsis 20, 15. Jesús dijo que Dios destruirá, aniquilará el cuerpo y el alma de los condenados en el fuego. Me gustaría leer el libro de Mateos, capítulo 10. Me gustaría leer el libro de Mateo, capítulo 10. En el verso 28, directamente de la Biblia. Mateo capítulo 10, verso 28, y ahí la voy a mantener abierta. Y dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No le temas al hombre que puede matar tu cuerpo, pero no puede matar el alma. Pero témele a Dios, porque Él sí puede matar el alma. Por eso es que los que mueren, los que van a ser condenados para muerte eterna, el alma no es inmortal. Dice la Biblia que el hombre que pecara, el alma que pecare, ese morirá. El alma que pecare, esa morirá. Entonces nos están enseñando una falsa doctrina de que el hombre que se perdió, el que va al lago del fuego, va a estar por secum por seculorum toda una vida sufriendo, siendo martirizado. Pero como le dije al principio, no me crea a mí, créale a la Biblia. Y mire a ver lo que dice la Biblia. Y lea lo que dice la Biblia. Pablo también dijo que los condenados sufrirán la pena eterna, destrucción o perdición. En 2 de Tesalonicenses 1:9. Ellos serán atormentados con fuego y azufre, y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14, del 9 al 11. Quique Pavón, amén. Bendiciones también a ti, Quique Pavón. Gracias por estar en sintonía, y todos los demás también. Es decir, que ellos sufrirán terriblemente en el fuego hasta que sean quemados y reducidos a ceniza. Le hace Malaquías 4, del 1 al 3. Jesús
amado hermano, dijo bien claro que en ese lugar llorarán y crujirán de dientes, Mateo 13:42. Y hasta que sean destruidos en su cuerpo y alma. Por lo tanto, ellos estarán vivos y conscientes cuando sean arrojados al lago de fuego, ya que de los vivos y conscientes, y contrario a los que dicen que entrarán muertos. Voy a explicar eso. Van a entrar vivos y conscientes al lago de fuego y van a sentir el dolor de las llamas y van a sentir la quemazón de la llama. ¿Entienden? Y lo contrario, ellos no llorarían ni recharían dientes una vez han sido consumidos por el fuego eterno. El humo que sube por los siglos de los siglos indica que la destrucción es eterna, ya que cuando sube humo de un incendio significa que la destrucción ha sido completada, ha sido terminada. Jesús dijo, amado hermano, Jesús dijo en su palabra, fue claramente, bien claro, las cabras irán al castigo eterno, mas los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. Por lo tanto, el Mesías fue claro en ese pasaje cuando dijo que solo los justos vivirán para siempre. Los condenados no vivirán para siempre, es decir, no serán inmortales. El castigo eterno será la destrucción eterna en el fuego, Mateo 25:41, donde serán arrojados los malvados y destruidos en el cuerpo y alma. Serán destruidos en cuerpo y alma, Mateo 10:28. El fuego es eterno, porque procede de Dios, el cual es el fuego consumidor. Pero no significa que de ninguna manera que ese fuego esté ardiendo eternamente. Amado hermano, ya que Sodoma y Gomorra también sufrieron el castigo del fuego eterno, de acuerdo al libro de Judas, Judas 7, ya que Judas es un solo libro, en el versículo 7. Sin embargo, esas ciudades no siguen ardiendo, sino que fueron destruidas y dejaron de existir. Por lo tanto, el castigo será eterno, porque la destrucción será eterna. La doctrina satánica del sufrimiento eterno no tiene que ver nada con la doctrina bíblica del castigo eterno. El sufrimiento eterno indica vida eterna en agonía sin fin. Sin embargo, el castigo eterno indica destrucción eterna. Ese castigo será eterno porque la destrucción será eterna. Ellos jamás volverán a vivir. Los católicos papistas y los evangélicos protestantes enseñan que los malvados jamás serán destruidos, que esa alma será inmortal. Ellos suelen decir que la Biblia jamás habla de destrucción eterna de los malvados. Mire, vamos a ver si es correcto lo que ellos hablan o están mintiendo. Veamos y seguidamente la falsedad de esa doctrina. Aquí doy solo unos cuantos pasajes donde se habla de la futura destrucción eterna. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos serán destruidos. Espera en él y guarda sus caminos. Y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores los verá, mas los transgresores serán todos de una vez destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Leas el Salmo 37, verso 9 y 10. Y verso 34 y 38. Cuando brotan los impíos como hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruido eternamente. Salmo 92, 7. Porque el violento
será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelen para hacer iniquidad. Isaías 29:20. Tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos, los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11:18. En todos estos textos que mencioné, el malvado, el que no va a heredar la vida eterna, va a ser destruido. No sé de dónde sacan que la Biblia no habla de esa destrucción. Y es por eso que aquí hoy estamos hablándoles con la verdad de la Biblia. Quizás no me quieren mucho porque yo predico contrario a lo que todos predican. Me dice, este apóstol siempre está en contra de la mayoría. Este apóstol siempre está hablando cosas de lo que nos han enseñado por muchos años. ¿Sabes una cosa? El problema es que en la Biblia siempre la mayoría han terminado condenadas porque han enseñado lo incorrecto. En el diluvio, la mayoría se ahogaron y las minorías se salvaron. En el arca de Noé solamente entraron 8 personas. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. La mayoría sabían quién era Dios. La mayoría hablaban de Dios. Tenían su enseñanza, sus creencias, pero eran incorrectas. Tuvieron 120 años para empezar a conocer lo que Dios le estaba hablando, pero se quedaron. En la destrucción de Sodoma y Gomorra, la mayoría se quemaron y solamente una minoría se salvó. Lot y sus hijas, porque su mujer miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Y en el tiempo de Cristo fueron las mayorías las que se condenaron y los poquitos las minorías que aceptaron a Jesús. Podemos decir que en el tiempo del juicio prevalecerán. Pero las mayorías fueron los que crucificaron a Cristo. La mayoría son los que todavía no creen que Cristo fue el Hijo de Dios. Y por eso le estoy hablando que siempre las mayorías en la Biblia han sido consumidas, han sido sentenciadas, han sido, saludo evangelista Elizabeth, igual, esas mayorías han sido condenadas. Igual ahora en este tiempo las mayorías están predicando las predicaciones farisaicas con enseñanza farsa y esta es una de ellas. Cada vez estoy más convencido en mi corazón, en mi alma, que los papistas y los evangélicos protestantes que enseñan doctrina diabólica de los sufrimientos eternos no creen en la Biblia, sino solamente en las mentiras doctrinales inventadas por los líderes de esas sectas religiosas llamadas Asambleas de Dios, Iglesias de Dios, Iglesias Pentecostales, que han tergiversado la palabra de Dios de la misma manera que en el tiempo de Jesús los saduceos y los fariseos violentaron la palabra de Dios. Pero Dios tiene un pueblo fiel, su remanente, los escogidos, que son minoría y que siempre estarán dispuestos a predicar la verdad en pese que los critiquen, en pese que los llamen falsos, en pese que no los inviten a predicar en ningún lado, en pese que no le den oportunidad porque están predicando la palabra que no quiere escuchar la mayoría. El Mesías Jesucristo no dijo por ninguna parte que los malvados sufrirían eternamente, ya que si ellos sufrirían eternamente tendrían que vivir eternamente. Sin embargo, predicó y dijo que el alma que pecare morirá. Y si el alma que peca morirá, el alma no es eterna, no vivirá. Es evidente que los papistas y los protestantes que enseñan esa perversa y diabólica doctrina de los sufrimientos eternos no creen en esas palabras de Jesucristo registradas en Mateo 25:46, ya que Él dijo:
bien clarito que solamente los justos vivirán para siempre. Mientras que los otros, es decir, las cabras, irán al castigo eterno. Y ese castigo eterno será la destrucción eterna. Y lo mencioné en los 5 o 6 capítulos anteriores que leí, que serán destruidos. El castigo será eterno porque la destrucción será eterna y definitiva. Este será el castigo del fuego eterno. El mismo castigo que sufrieron las ciudades de Sodoma y Gomorra. Tal como leemos en la epístola de Judas 7, que es un solo libro, donde se dice que Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora la pregunta, ¿la gente de Sodoma y Gomorra todavía están ardiendo en fuego hoy? ¿Todavía están prendidos y el fuego era eterno para ellos? No, porque cuando se consumió Sodoma y Gomorra y se consumieron ellos, dejó el humo de existir y ya ni existe Sodoma y Gomorra. Así va a pasar con los del castigo eterno hoy. Perdónenme. Así va a pasar con los del fuego eterno. Cuando se quemen esas ciudades, Sodoma y Gomorra fueron destruidas por Dios y dejaron de existir. Si el castigo del fuego eterno fuera un sufrimiento eterno, entonces esas ciudades seguirían ardiendo actualmente. Y mire que el pecado de Sodoma y Gomorra llegó al trono de Dios. No, pero espérese un momento, está bien. Vamos entonces a Apocalipsis 20:10, a ver qué usted nos explica, apóstol. Porque en Apocalipsis 20:10 hablan una cosa. Y vamos a leer qué dice Apocalipsis 20:10 para su conocimiento. Porque aquí no tenemos nada escondido. Porque es que ellos reflejan y yo voy a hablar de eso. ¿Me entiende? Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serían atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ay, apóstol, ahora usted quedó mal porque ahí dice que serían atormentados por los siglos de los siglos. Y los siglos de los siglos es para eternidad. Pero déjame explicarte algo. También el castigo de Sodoma había sido señalado por los siglos de los siglos y por la eternidad. Y el fuego no está ahí. Analicemos el texto de Apocalipsis 20:10. Es un texto esgrimido. Esgrimido quiere decir mal interpretado. Para que usted entienda, amado hermano, siempre por los cristianos han malinterpretado ese texto, que abogan por la doctrina satánica de los sufrimientos eternos en el infierno. Ese pasaje bíblico que está falsificado por la cristiandad, por la sencilla razón que las palabras que tienen no aparecen en el texto griego, sino fue añadida por los traductores con el fin de apoyar la doctrina diabólica del sufrimiento eterno. Esto usted lo puede comprobar si usted lee el Nuevo Testamento interlineal griego español de Francisco La Cueva, publicado por Editorial Chile. Por lo tanto, la introducción fiel de Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego azufre, donde la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos a interpretar eso. El texto bíblico lo único que dice es que Satanás después del milenio será arrojado al lago de fuego, donde 1000 años antes fueron arrojados la bestia y el profeta, Apocalipsis 19:20. Es decir, el texto no dice por ninguna parte que la bestia y el falso profeta estén vivos en el lago del fuego cuando Satanás sea arrojado en él, sino que el diablo será arrojado al mismo lugar donde fueron arrojados 1000 años antes la bestia y el falso profeta. El texto bíblico dice que esas 3 personas serán atormentadas día y noche por los siglos de los siglos. La expresión día y noche por los siglos de los siglos no significa un sufrimiento eterno, sino destrucción o aniquilación eterna. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo podemos explicar eso? Lo sabemos porque en Apocalipsis 18, del 18 al 21,
leemos que la capital de la gran ramera, Roma, será destruida en el futuro por fuego en una sola hora y nunca más será hallada. Es decir, dejará de existir, desaparecerá de la faz de la tierra y nunca más se le encontrará. Ahora bien, resulta que en Apocalipsis 19:3 leemos que el humo del tormento de esa ciudad subirá por los siglos de los siglos, lo cual no se puede referir a un sufrimiento eterno, sino a una destrucción eterna. La ciudad de Roma no estará ardiendo por la eternidad, ya que será destruida y nunca será hallada, dice Apocalipsis 18:21. Por lo tanto, el humo de su tormento que sube por los siglos de los siglos significa que la destrucción está completada, y el humo sube por los siglos de los siglos significa que la destrucción será eterna, pero de ninguna manera significa un sufrimiento eterno. Entonces, ahí entramos en el tema de lo que se conoce hoy: el cuerpo y el alma serán destruidos en el fuego. Muchos papistas, católicos y cristianos evangélicos protestantes, amado hermano, y evangélicos protestantes citan el pasaje de Mateo 10:28 en la versión de Jerusalén, donde se dice: aquel que pueda llevar a la perdición alma y cuerpo en el Gehenna. Esos papistas y evangélicos dicen entonces que ahí no aparece la palabra destrucción, sino perdición, según ellos. Esa perdición no será destrucción eterna. Vamos a ver de nuevo la falsedad de esa doctrina que están enseñando hoy. Las dos traducciones, perdición y destrucción, son correctas. Unas traducciones bíblicas dicen destruir y otra traducción dicen perdición. Es decir, la destrucción y la perdición son palabras sinónimas. Se refieren a lo mismo. Los malvados serán destruidos o serán aniquilados para siempre. Ellos sufrirán la eterna perdición, la ruina, la destrucción eterna. Las palabras utilizadas en el texto griego significan exactamente eso: destrucción, perdición, ruina. Lo que no dice ese pasaje por ninguna parte es que los impíos vivirán para siempre en el fuego. Esta doctrina repugnante, diabólica y anticristiana de los sufrimientos eternos es una clara perversión de la verdadera doctrina enseñada por el Mesías, por Jesucristo a sus apóstoles. Los católicos y apostólicos romanos y los evangelistas y los evangélicos suelen citar también al señor Francisco La Cueva para decir que la palabra destruir no significa aniquilación. Pocas veces he escuchado algo tan ridículo y falso como eso. Si, por ejemplo, yo quemo una hoja de papel, estoy destruyendo y aniquilando esa hoja. Es decir, destruir, aniquilar significa exactamente lo mismo. Y esto lo puede comprobar mirando el diccionario de la Real Academia Española, donde las palabras destruir y aniquilar son sinónimas. Por lo tanto, lo que dice el erudito en griego Francisco La Cueva respecto a este asunto es totalmente falso y ridículo. El propio Jesucristo, el Mesías, dijo en Mateo 25:46 que solamente los justos vivirán para siempre. Solamente los justos serán los que vivirán. Por lo tanto, cuando los papistas y evangélicos enseñan que los condenados vivirán para siempre sin que sean destruidos, están mintiendo y encima llamando embustero al propio Jesucristo por lo que escribió en la palabra, cuando dijo que solamente los justos vivirán para siempre, mientras que los malvados serán destruidos en cuerpo a alma en el fuego, de acuerdo a Mateo 10:28. Entonces han mentido la doctrina que solamente hay un castigo nada más. Todo el mundo se quema porque está en la misma hoguera y se acabó.
Pero en estas redes sociales donde yo transmito mucho, hay un sacerdote que se mofa y se ríe y que habla mucho conmigo. Y me hizo la siguiente pregunta en el foro, a ver qué yo contestaba: don Manuel, apóstol, ¿cómo es que estos van a recibir una sentencia más rigurosa si todos van a ser desintegrados igualmente? Él se refería en una prédica que yo había hecho que habían gente que iban a recibir castigos menores en el infierno que otros. Y él está diciendo, es imposible porque si el fuego es fuego en todos lados, o sea, es el mismo castigo. Pero ¿qué respuesta le di yo a este sacerdote? El Evangelio enseña muy claramente que el día del juicio o el castigo del tormento de los condenados será mayor o menor dependiendo de lo que ellos hicieron en la tierra. ¿Y cómo podemos ver? ¿Y cómo yo puedo certificar eso? Pues mire, los siguientes textos bíblicos lo aclaran. Lucas capítulo 10, verso 14. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Marcos capítulo 10, verso 40 dice, y que devoraron la hacienda de las viudas haciendo largas oraciones, esos tendrán un castigo más riguroso, tendrán un castigo más fuerte. En Lucas capítulo 12, verso 47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Por consiguiente, Apocalipsis 20, de 12 al 13, los muertos condenados serán juzgados conforme a sus obras para recibir el grado de castigo o tormento. Cuando los habitantes de Sodoma y Gomorra resuciten, serán juzgados por Dios. El juicio o castigo será menor que para aquellos que oyeron directamente del propio Mesías Jesucristo y no quisieron arrepentirse. En estas palabras, Jesucristo el Mesías lo que enseña es que el castigo será menos doloroso para los habitantes de Sodoma y Gomorra que para aquellos que rechazaron la palabra de Jesucristo. Estos últimos serán atormentados o castigados mucho más que los primeros. Sin embargo, todos ellos serán destruidos para siempre y dejarán de existir. En ningún mensaje bíblico, en ningún pasaje bíblico, se dice que los impíos vivirán para siempre en un sufrimiento eterno. Esta doctrina es diabólica y falsa. El Mesías y sus apóstoles jamás la enseñaron, porque como yo he dicho, lo que ellos enseñaron es el castigo eterno, que consistía en la muerte eterna, o lo que es lo mismo, la destrucción eterna. Que quede claro, quiero aclarar algo. Yo no estoy ni niego el castigo consistente de los condenados, al contrario, estos condenados serán atormentados con fuego y azufre, de acuerdo a Apocalipsis 14, versos del 9 al 11. Es decir, recibirán un castigo consciente y es después cuando serán arrojados al fuego y destruidos en cuerpo y alma, tal como enseñó Jesucristo el Mesías en Mateo capítulo 10, verso 28. Yo creo perfectamente que Jesucristo el Mesías dijo que cuando afirmó que en ese lugar habrá lloro y crujir de dientes, y para que aquellos que lloren y crujan dientes, lógicamente tienen que estar conscientes, pero lo que Jesucristo jamás enseñó es que los impíos llorarán y crujirán de dientes por la eternidad. Por eso yo le he suplicado a cada uno de ustedes que no se deje llevar por lo que la gente habla, ni por lo que yo hablo. La Biblia no dice escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que hallaréis la vida eterna. Y la Escritura, la lectura de la Biblia, la enseñanza bíblica es la que nos da la luz para nosotros tener la interpretación correcta. Otra defensa que utilizan para mantener que el hombre, el alma del malo va a sufrir por secum por surorón, es Daniel 12:2. Y le estoy dando los textos
que justifican que el alma y que no muere según los que siguen esa doctrina satánica. Y le estoy explicando lo que la Biblia dice con los textos en relación a esas doctrinas. Los católicos y los evangélicos dicen y enseñan doctrinas falsas de los sufrimientos eternos. Siempre citan el pasaje de Daniel 12:2 para apoyar su doctrina. Sin embargo, vemos la falsedad de esa interpretación. En Daniel 12:2 se dice bien claro que los primeros resucitarán para vivir eternamente, mientras que los segundos resucitarán para vergüenza y castigo eterno, perpetuo. Por lo tanto, si solamente los primeros resucitarán para vivir eternamente, entonces significa que los segundos no vivirán eternamente, lo cual pulveriza hasta su criterio la falsa doctrina de estas sectas. La correcta interpretación de esa frase es sencillamente que los condenados resucitarán para ser juzgados y arrojados en el lago de fuego, y ese lago de fuego será el fuego eterno, es decir, el horror consistirá en sufrir la destrucción eterna en el fuego, ya que, como he demostrado en este estudio que estoy dando, la Biblia es clarísima al decir que todos los malvados serán destruidos para siempre, o como dijo el propio Jesucristo, el Mesías, destruido en cuerpo y alma. Entonces hay gente que dice, ¿en qué quedamos? Mire, es que la Biblia tiene tantas metáforas que usted tiene que entrar en la ortografía, en la geografía, en todo lo que tiene que ver la escritura. Y tiene que saber entender que cuando el Señor nos está hablando y cómo nos está hablando. Por eso es que todavía hay gente que no entiende las escrituras. También utilizan Judas capítulo 7, Judas 7. Saben que el libro de Judas es un solo libro. Y los católicos y los evangélicos enseñan que en Judas 7 el castigo del fuego eterno no se está refiriendo al fuego que descendió del cielo y destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra. Según ellos, ese fuego es eterno. Es el lago de fuego. Vamos a discutir entonces ahora la falsedad del libro de Judas, verso 7. La interpretación que los católicos y los evangélicos dan de Judas 7 es más falsa que el mismo Judas. Es una buena burda mentira, ya que en ese pasaje se está haciendo referencia bien claritito al fuego que descendió del cielo y que destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. Es decir, el pasaje no se refiere a ninguna manera al Gehenna. Pues bien, el apóstol Judas dijo, bien claritito también, que ese fuego eterno arrasó esas ciudades, las cuales ya no existen. Y esto sirvió de ejemplo de lo que Dios hará con todos los malvados. O sea, lo que sucedió con los que se quemaron en Sodoma y Gomorra. El ejemplo de lo que va a suceder cuando la tierra coja fuego. Por lo tanto, los malvados también serán destruidos por el fuego y dejarán de existir, hermanos. Por cierto, el pasaje dice castigo del fuego eterno también, refiriéndose al fuego que descendió del cielo y que arrasó esas ciudades. Pero el castigo del fuego eterno fuera un sufrimiento eterno, entonces resulta que esas ciudades aún seguirían ardiendo y sus habitantes que fueron condenados estarían gritando todavía ahí metidos, se estarían quemando aún, y eso no está ocurriendo. Los condenados serán atormentados con fuego y azufre, de acuerdo a Apocalipsis 14, 9 al 11. Ellos serán atormentados en diferentes grados conforme a sus obras y seguidamente serán destruidos en cuerpo y alma, Mateo 10, 28. Cuando alguien es quemado en el fuego, es atormentado con mucho dolor hasta que se ha producido en ceniza y deja de existir. Lo mismo hará Dios con todos los malvados. Léase Malaquías 4 del 1 al 3. Sin embargo, los católicos y evangélicos protestantes rechazan esta verdadera enseñanza bíblica,
rechazan esta verdadera enseñanza bíblica y enseñan esa mentira diabólica y perversa de que Dios dará la vida eterna a los malvados para hacerlos sufrir eternamente. ¿Y qué es el alma? Y es la persona. Muchos católicos y evangélicos cristianos enseñan que en esos pasajes bíblicos donde se menciona la futura destrucción de los malvados, no se está refiriendo a las almas de los malvados, sino solo a los malvados. Se puede decir una falsedad y una tontería más grande que esa. La Biblia enseña que el ser humano es un alma viviente, tal como dice bien clarito Génesis capítulo 2:7. Francisco Castillo, Dios te bendiga. A ti también, estás en República Dominicana. Dios te bendiga, mantente en sintonía. Por lo tanto, cuando esos pasajes bíblicos dicen que todos los malvados serán destruidos para siempre, se está refiriendo a la persona entera, cuerpo y alma, tal como leemos en Mateo 10:28. Cuando Dios los destruya o los aniquile en el fuego, ya no quedará absolutamente nada, porque serán raídos y dejarán de existir. La doctrina de que el alma de ellos seguirá ardiendo por la eternidad, mientras que el cuerpo habrá sido destruido en el fuego, es una de las cosas más falsas y ridículas que se puedan decir y entender en la Biblia. Pablo dice que los malvados serán destruidos para siempre. Lo dice Pablo claramente. Ellos tendrán la ruina o muerte eterna lejos de la presencia del Señor. Le hace segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 7 al 9. Este pasaje de ninguna manera dice que los condenados vivirán para siempre, sino todo lo contrario, tendrán la ruina, destrucción eterna. La doctrina de que los condenados tendrán una vida o existencia eterna es la doctrina más falsa y diabólica enseñada por los evangélicos de hoy día. Dios necesita hombres y mujeres de valor que estén dispuestos. Perdone, pastor, está bien lo que usted está diciendo, pastor, pero el Gehema, no me ha hablado del Gehema, porque en el Gehema sí. El Mesías Jesucristo dijo que Dios puede destruir el cuerpo y el alma en el Gehema. Mateo 10:28. Para entender esta palabra de Jesucristo, primero tenemos que saber qué era el Gehena o qué es el Gehena. La Gehena de fuego mencionada por Jesucristo era el basurero de Jerusalén. Esto le puede comprobar usted en cualquier diccionario bíblico. Jesús utilizó ese lugar de destrucción, a ese basurero, como símbolo del lago de fuego, donde serán quemados y destruidos en cuerpo y alma todos los condenados, según Mateo 10:28. Así como el Gehema es un basurero, así de basurero será cuando se metan la gente a quemar. En la Gehema de Jerusalén no vivía nadie, hermano, sino que toda carne era consumida por el fuego o devorada por los gusanos. Por lo tanto, el lago de fuego será un lugar de destrucción, no de vida eterna. En ese lugar se quemaban todos los impíos, el fuego literal los destruía en cuerpo y alma y serán reducidos a ceniza. Le hace Malaquías, capítulo 4, versos del 1 al 3. Y aunque los judíos consideran el Gehema como un lugar de castigo consistente para todos los malvados, lo que ellos jamás enseñaron es que ese lugar fuera de la vida eterna, sino que es un lugar de muerte y destrucción eterna. Ya que absolutamente nadie puede vivir para siempre en el Gehema o en el basurero de Jerusalén. Te pregunto hoy, ¿lo entiendes, católico? ¿Lo entiende, evangélico cristiano, que todavía predica la falsedad de que el Gehema es el infierno?
A ningún judío que conociera bien la Biblia jamás se le pasó por la cabeza esa idea abominable y diabólica de que el Gema era un lugar de sufrimiento eterno, sino de destrucción total, pues ellos sabían mejor que nadie que todo lo que era arrojado en el Gema era destruido, reducido a ceniza. Lo que hizo el Mesías es utilizar la Gema como símbolo muy exacto de lo que será el lago de fuego cuando los malvados sean destruidos en cuerpo y alma, de acuerdo a Mateo capítulo 10, verso 28. En ese lugar los impíos llorarán, crujirán de dientes hasta que sean destruidos en cuerpo y alma, tal como enseñó el propio Jesucristo. Mire, el Jesucristo que yo conozco es un Dios de amor y no injusto, ni sádico, no es un verdugo, no es un demencial. El Jesucristo que yo conozco no es un demencial que otorgará la inmortalidad a los condenados para hacerlo sufrir en el fuego por la eternidad. Eso es una monstruosa doctrina de demonios totalmente opuesta al Evangelio. Jesús dijo que en la gema de fuego, es decir, en el lugar de destrucción de fuego, el gusano de ellos no muere, el fuego nunca se apaga. Marcos 9:48. ¿A qué gusano se refería el Señor? Tradicionalmente se nos ha querido hacer creer que ese gusano representaba el alma o la conciencia, pero ahí el alma y la conciencia no tienen nada que ver. Jesús estaba hablando del gusano literales, no de almas o conciencia. Ese gusano es sencillamente el gusano de los cadáveres, es decir, el gusano de la putrefacción, indicando así que de esa destrucción o muerte será eterna. Esos muertos nunca volverán a vivir. El gusano de los cadáveres no muere porque destrucción es eterna. No porque muertos sean eternos, sino porque es una destrucción. En la gema de Jerusalén serán arrojados cadáveres de animales, incluso de seres humanos, los cuales eran devorados por los gusanos y quemados por el fuego. Nadie vivía en ese lugar. El gusano de ese lugar de destrucción nunca moría porque siempre había carne podrida y los gusanos campaban a sus hachas en sus pesedumbres y la carne que no era consumida por el fuego era devorada por los gusanos. El hecho de que ese fuego de gema nunca se apagara no significa que ardiera eternamente, por la sencilla de que ese fuego se apagó y ya no existe más en el gema. Váyase a Jerusalén por el lado oeste. Ahí está el gema que estamos hablando. Ya no hay fuego, ya no hay humo, ya no se quema nadie. El fuego de la gema nunca se apagaba porque siempre había combustible en él. El fuego eterno no puede ser apagado porque es un fuego enviado por Dios y nadie lo puede apagar. Sin embargo, ese fuego se apagará por sí solo cuando lo que es consumido quede destruido, reducido en ceniza. Esto es precisamente lo que Dios hará con todos los malvados y mentirosos. Él los quemará en el fuego de su ira y entonces serán reducidos a ceniza. Léase Malaquías capítulo 3, versos 4, 1 al 3. El fuego será literal. Los testigos de Jehová, así como los católicos y los evangélicos protestantes, pretenden hacernos creer que ese fuego que destruirá a los condenados no será un fuego literal. Sino un fuego metafórico. Sin embargo, la Escritura enseña que ese fuego será completamente literal. El fuego es fuego aquí y en el planeta Marte sigue siendo fuego. El propio Jesús enseñó que será fuego literal. Él dijo que de la misma manera que se recoge la mala hierba para quemarla en un horno de fuego, igualmente ocurrirá en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, los cuales recogerán a todos los malvados y los arrojarán al horno de fuego, mis amigos y hermanos, donde llorarán, rechirán los dientes, sonarán
Mateo 13, 40 al 42. Observe que Él no dijo que llorarán y rechinarán los dientes por la eternidad, sino que en ese lugar sufrirán tormento hasta que sean quemados, destruidos en cuerpo y alma. Mateo 10, 28 lo habla. Serán destruidos. Destruido significa no existe. Ese mismo fuego literal fue el que destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. Por eso esas ciudades de Sodoma y Gomorra hoy no existen. ¿Cree usted que el fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra era un fuego literal? ¿O cree que era un fuego metafórico? Todos sabemos que fue un fuego literal que descendió del cielo arrasando con las ciudades. Pues bien, el pasaje de Judas 7 dice bien claro que esas ciudades sirvieron de ejemplo de lo que Dios hará con todos los malvados en la tierra en el tiempo del fin. Por lo tanto, si sirvieron de ejemplo, significa que los condenados sufrirán el mismo tipo de castigo, la destrucción externa por medio del fuego literal. Entonces se agarran de la parábola de Lázaro y el rico. Y es lo último que tienen. He tocado uno a uno los puntos de esa falsa doctrina. Le voy a contar hace aproximadamente un año. Hace aproximadamente un año. Quiero decirte que había un joven que visitaba nuestra iglesia. Y este joven inesperadamente sufrió un paro cardíaco y murió. Él no era miembro de nuestra iglesia, simplemente la visitaba. O sea, visitaba muchas iglesias. Él el sábado llegaba a nuestra iglesia, el domingo iba a otra, el otro domingo a otra, el sábado volvía a mi iglesia. Y entonces él visitaba todas esas iglesias, era músico. Y sorpresivamente murió. Nos notificaron que murió. Y pasamos, hijo de un pastor en Puerto Rico, y pasamos al sepelio aquí en New Jersey. Y hay un pastor muy conocido aquí en New Jersey que lo habían pedido que trajera un mensaje para las personas que estaban allí. Y me embargó la tristeza cuando yo escuché a ese pastor evangélico decir: pararse, tomar el micrófono y pararse de lado. Y pararse de lado al féretro y decir: así como el rico le pidió a Abraham que enviaran a Lázaro a casa a sus hermanos, hoy dio el nombre del difunto. ¿Quién sabe pueda estar pidiéndole al Señor Jesucristo en el cielo ahora que le permita ver cuántos hermanos están en su sepelio, para que vea qué cantidad de gente vinieron a rendirle? Y yo en mi mente dije: mentira del diablo. Y seguido decía: sí, hermano, porque yo no tengo duda, porque como el muchacho iba a su iglesia también, yo no tengo duda que este joven está en el cielo, porque él murió con Cristo. Yo no tengo duda que él no fue al infierno. Y entonces empezó a venderle a la gente de que usted, si muere con Dios, va con Dios, y si usted muere mal, va para el infierno. Mentira del diablo. Si tú crees esa enseñanza, tú estás en la enseñanza del diablo. Porque te mueras hoy, sea bueno o sea malo, tú vas para el sepulcro, para la tumba, a esperar el día del juicio. Nadie verá a Dios sin juicio. Nadie irá al cielo sin juicio. La Biblia dice que el muerto no sabe a dónde va.
en Eclesiastés capítulo 7 en adelante. No reconoce lo que está pasando en su familia, ni puede venir. Y recuerdo que para él sustentar ese asunto de que aquel difunto le pudo haber pedido a Cristo que dejara ver lo que estaba pasando, entró en la parábola de rico y Lázaro. Esa parábola dicha por el Mesías Jesucristo ha sido la más pervertida y la más mal interpretada por los cristianos evangélicos que han apostatado a lo largo de los siglos. Y esa parábola es de rico y Lázaro, registrada en Lucas 16, 19 al 31. En este estudio que yo estoy dando hoy, vamos a estudiar atentamente dicha parábola de Jesús, el Mesías, como analizar los argumentos falsos que la cristiandad apóstata predica y dice, y los voy a desintegrar uno a uno con la misma parábola, para que usted entienda que basta ya de seguir engañados. La parábola se encuentra en Lucas 16, del 19 al 31, y dice así. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echando a las puertas de aquel que llegó lleno de llagas y ansiaba saciarse de la migaja que caían de la mesa de rico, y aún los perros venían y lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. Estando en tormenta, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refrene mi lengua, porque estoy atormentado por esta llama. Pero Abraham le dijo: He aquí, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Y Abraham les dijo: A Moisés y a los profetas tenéis, óigalo. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas a Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La interpretación de los evangélicos en la apostasía de esta parábola, que tanto la gran ramera, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, como su hija ramera, las iglesias separadas de Roma, pero que tienen doctrinas en común, como Madre Romana, como lo es el día de reposo el domingo, como lo es el día del arrebatamiento secreto, como lo es el infierno ahora y en este momento, han enseñado que durante siglos, que esta parábola del Mesías Jesucristo enseña y que el sufrimiento eterno en el infierno, así como la doctrina de la inmortalidad del alma. Según todas esas farsas, estas palabras enseñan literalmente lo que sucede con el espíritu de los salvos, de los condenados en un más allá, antes de la resurrección. Es decir, ellos enseñan que los relatos de dicha parábola de rico y Lázaro suceden entre la muerte y la resurrección. Según esa secta ramera, dichas parábolas enseñan las doctrinas de que los condenados ya están ardiendo en el infierno y los salvos ya están en el cielo. Sin embargo, en este estudio público bíblico
que te estoy presentando hoy, voy a demostrar la falsedad de todo eso que te han empleado y te han enseñado. Vamos a ver con dicha parábola. Ni enseña la doctrina diabólica de los sufrimientos eternos, ni enseña la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, ni tampoco enseña lo que ocurre en el espíritu de los muertos en un más allá, antes de la resurrección. Es decir, todo lo que enseña esa falsa respecto a esta parábola es un tremendo, muy peligroso error doctrinal, producto solamente de una pervertida diabólica exégesis de esa parábola del Mesías. Por lo tanto, hoy en este estudio estudiaremos ahora mismo, a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, ese exégesis de la verdadera parábola de Lázaro y el rico. Lo primero que suelen decir los falsos maestros que han pervertido el verdadero significado de esa parábola es que, según ellos, no se trata de una parábola, sino de una historia real y literal. Esto es completamente falso, ridículo, ya que esta parábola es la última de las 6 parábolas seguidas, que son las siguientes. ¿Cuáles fueron las 6 parábolas que vinieron? Número 1, la parábola de la gran cena en Lucas 14, del 15 al 25. 2, la parábola de la oveja perdida de Lucas 15, del 1 al 7. 3, la parábola de la moneda perdida, Lucas 15, del 8 al 10. 4, parábola del hijo pródigo, Lucas 15, del 11 al 32. 5, parábola del mayordomo infiel, Lucas 16, del 1 al 13. 6, la parábola de rico y Lázaro, Lucas 16, 19 al 31, que es la que estamos tocando en este momento. Los que han pervertido el significado verdadero de esta parábola suelen decir que no se trata de una parábola porque se mencionan nombres propios, Lázaro y Abraham. Sin embargo, ese argumento es una falacia, porque el hecho de que se mencionen nombres propios no significa que no sea una parábola. Ya han quedado demostrado que se trata de la última de una serie de 6 parábolas, por lo tanto es imposible que se trate de una historia literal y real. Pero no solo eso, esta parábola de rico y Lázaro empieza exactamente igual que la parábola anterior del mayordomo infiel. Las 2 parábolas empiezan así: había un hombre rico. Había exactamente igual. Esto demuestra sin ninguna duda que esta parábola de rico y Lázaro de ninguna manera es una historia real o literal. Por lo tanto, el primer argumento falso que esos falsos maestros enseñan ya ha quedado desintegrado, basado en la palabra de Dios. Para comenzar, en la parábola de Lázaro el rico, los 3 estaban muertos. Los 3 protagonistas, Lázaro, el rico y Abraham, los 3 estaban muertos. Lo primero que dijo Jesucristo en la parábola es que tanto el rico como Lázaro estaban muertos. Pero por lo tanto, si ellos estaban muertos, entonces no estaban vivos en ningún más allá, como están predicando. El Mesías Jesucristo no dijo por ninguna parte que el pobre Lázaro fuera llevado al cielo, sino al seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? Pues sencillamente el pecho de Abraham, ya que el seno es el pecho. Por lo tanto, decir que Lázaro estaba en el cielo es mentira. Eso no lo dijo nunca Jesucristo, el Mesías. Seguidamente Jesucristo dijo que el rico fue sepultado y estaba ¿en dónde? En el Hades. ¿Y qué es el Hades? Para empezar, la Biblia jamás dice que el Hades sea un infierno. La palabra griega que aparece en ese pasaje es Hades, no infierno. El Hades significa, la Biblia es el Seol de los hebreos. El Hades es el Seol de los hebreos. Y esto lo podemos comprobar, por ejemplo, en la palabra que el apóstol Pablo dijo en Hechos capítulo 2, 27. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. El apóstol Pablo estaba citando sencillamente el Salmo 16, 10.
porque no dejará mi alma en el Seol ni permitirá que tu santo vea corrupción. Ahora bien, ¿y qué es el Hades o Seol? La respuesta la tenemos en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Por consiguiente, amado y amigo, el Seol, Hades, es sencillamente el lugar de los muertos, es decir, el sepulcro, el cual está dentro de la tierra. Esto lo podemos comprobar una vez más en el siguiente pasaje. Y aconteció que cuando cesó él de hablar, todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todos los que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Número capítulo 16, verso 31 al 33. El anterior pasaje es extremadamente claro y sencillo. La tierra se abrió y se tragó a Coré y a sus aliados y a todos sus bienes, y todos ellos descendieron vivos al Seol, cubriéndolo la tierra. Por lo tanto, el Seol es la sepultura que está dentro de la tierra. La Biblia jamás enseña que el Seol o Hades sea un lugar, un más allá donde van los espíritus de los muertos. Al contrario, la Biblia enseña de forma irrefutable que el Seol o Hades está dentro de la tierra. Y ahí van todos los cadáveres que son sepultados. Ahí van todos los cadáveres que son sepultados y cubiertos por la tierra. Nadie vive en el Seol, porque ese es el lugar de los muertos, no de los vivos. Dicho esto, la pregunta lógica es la siguiente: ¿por qué entonces en la parábola de Rico y Lázaro ellos aparecen vivos y hablando de entre ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? La parábola de Rico y Lázaro es una prosopopeya para el que estudia. ¿Y qué es una prosopopeya? Para que usted aprenda. Según el diccionario, la prosopopeya es una figura del lenguaje que consiste en atribuirle a las cosas inanimadas o abstractas acciones y cualidades propias de seres inanimados. Pues bien, esta figura literaria aparece muchas veces en la Biblia, y la parábola de Rico y Lázaro es una de esas prosopopeyas donde el Mesías Jesucristo hace hablar a tres personas muertas, Abraham, el rico y Lázaro, como si estuvieran vivos. Vamos a ver el ejemplo de otra prosopopeya en la Biblia. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido contador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu vida saliesen a recibirle, hizo levantar de su silla a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones, a todos los darán voces y dirán: tú también te debilitaste como nosotros, y cómo llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. El anterior pasaje del profeta Isaías es de una importancia crucial para entender este asunto. Todo el pasaje de una prosopopeya, pues Isaías hace hablar a los cipreses, a los cedros del Líbano y a los muertos como si fueran personas vivas, existentes. Interpreta este pasaje de forma literal, será falso y demencial, porque los árboles no hablan. Isaías
está hablando de la muerte del rey de Babilonia, el cual desciende al Seol y al Hades. Entonces los muertos que están en el Seol salen a recibirle y a burlarse de él. Y la prueba irrefutable de que ese Seol, ese sepulcro, se encuentra en la frase: gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Aquí de ninguna duda se refiriendo a los gusanos de la putrefacción, los cuales cubrirán el sepulcro, el Seol, al rey de Babilonia. El Señor Jesús, siglos después, utilizó este mismo estilo literario de la prosopopeya para contactar la parábola de Rico y Lázaro y para enseñar a los oyentes lo que sucederá cuando el reino de Dios venga a la tierra. Pues entonces los descendientes de Abraham, los creyentes, estarán con Abraham en el reino de Dios, mientras que los incrédulos, como el rico, serán atormentados por el fuego. Allí será el llanto, el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrá del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Lucas 13, 28 al 29. Por lo tanto, la parábola de Rico y Lázaro no enseña de ninguna manera lo que ocurre con los muertos en un más allá, sino lo que ocurrirá con los creyentes, con los incrédulos, cuando el reino de Dios venga a la tierra. Los santos muertos estaban retenidos en el Seol antes de la resurrección del Mesías Jesucristo. El Seol es el sepulcro para los hebreos, y esos santos estaban muertos y sepultados. La Biblia jamás enseña que esos santos del Antiguo Testamento estuvieron vivos aún en el más allá, o en el Seol, ni en ningún otro lugar en el seno de Abraham. El rico no estaba ardiendo dentro del fuego, sino atormentado por el fuego. Ese es el otro punto que voy a aclarar ya casi para concluir. En dicha parábola, Jesucristo dijo que el rico estaba en el Hades, en el sepulcro, atormentado por el fuego. Los cristianos evangélicos apóstatas deforman este pasaje y pretenden hacernos creer que el rico estaba dentro del fuego. Por eso es falso, por la sencilla razón de que el rico pidió una gota de agua para refrescar su lengua. Si el rico estuviera dentro del fuego, sería completamente ridículo pedir una gotita de agua para que su lengua se refrescara. La explicación es muy sencilla. Cuando uno está aterrorizado, la lengua se seca. Y esto es lo que le ocurría al rico. Él estaba aterrorizado, atormentado, al ver el fuego donde iba a ser arrojado, y entonces tenía la lengua seca de sed, y por eso es que pidió que su lengua fuera refrescada. Observe bien que esta parábola de ninguna manera enseña la doctrina perversa y diabólica de los sufrimientos eternos. Lo que enseña esta parábola es que los incrédulos, como el rico, serán atormentados por el fuego, pero no que ellos vivan eternamente en el fuego. Esto es muy importante que lo tenga en cuenta para no ser engañado por esos falsos maestros de la cristiandad apóstata. El propio Mesías dijo claro que Dios destruirá en el cuerpo y alma a los malvados, Mateo 10, 28. Y si Él los destruirá, significa que no los conservará con vida por la eternidad en un sufrimiento sin fin. Destruir o matar es todo lo contrario a conservar con vida. Rico y el Lázaro y Abraham no eran espíritu, como también nos quieren vender. Aquellos que han deformado esta parábola de Rico y Lázaro pretenden hacernos creer que Abraham, el Rico y Lázaro eran espíritus. Sin embargo, esto es falso, por la sencilla razón de que Jesucristo el Mesías mencionó la lengua del rico, el dedo de Lázaro y el pecho de Abraham. Por lo tanto, ellos no eran espíritus, sino que tenían cuerpo físico. Una prueba más de que esta parábola de ninguna se refiere a lo que sucede con nuestro espíritu cuando morimos, sino que se refiere a lo que sucederá con los creyentes, con los incrédulos, cuando el reino de Dios venga a la tierra. Entonces los creyentes, como Lázaro, estarán junto a Abraham en el reino de Dios, mientras los incrédulos, como el rico, estarán siendo atormentados por el fuego, un fuego que después los destruirá en cuerpo y alma. Mateo 10, 28. Para concluir,
Hemos visto la parábola y la prosopopeya de Rico y Lázaro. No enseña nada de lo que los evangélicos apóstatas pretenden hacernos creer. Dicha parábola no enseña la doctrina simbólica o ni diabólica de los sufrimientos eternos, ni tampoco la otra doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. El relato de Rico y Lázaro no es una historia literal, sino una prosopopeya, donde Jesucristo hizo hablar a 3 personas muertas como si estuvieran vivas. Y este mismo estilo literario es el que usó Isaías en Isaías 14, del 8 a 11, para describir a los muertos que están en el Seol, en el sepulcro, los cuales salen a recibir al rey de Babilonia. Es igualmente describe a los cipreses, a los cedros del Líbano hablando. Todo ello es una prosopopeya, no una historia literal que así ocurriera. Aceptar la parábola de Rico y Lázaro de forma literal lleva a las conclusiones ridículas, porque entonces resulta que los salvos podrán ver y hablar con los condenados que estén en el lugar de fuego. En esta parábola, Jesucristo el Mesías sencillamente lo que hizo es enseñar que los creyentes estarán con Abraham cuando el reino de Dios venga a la tierra, de acuerdo a Lucas capítulo 13, versos 27 y 29. Mientras que los incrédulos como el rico estarán fuera del reino de Dios, siendo atormentados por el fuego donde después serán destruidos en cuerpo y alma. Mateo 10, 28. Esta es la verdadera interpretación de la parábola de Rico y Lázaro. Basar en esta parábola o prosopopeya la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma o de los sufrimientos eternos es de loco y de personas con muy poco conocimiento bíblico. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en nuestro corazón, amado hermano, y que hoy y siempre podamos ver la gracia de Dios en nuestra vida. Nuestra próxima intervención será para hablar del infierno, un infierno de fuego que nunca se apaga. ¿Existirá ese infierno de fuego hoy? Dios te bendiga. Te invito a que compartas este video. Pero si quieres ver este video interrumpido completamente, búscanos en YouTube, Apóstol Manuel Villanueva, en YouTube. Dios te bendiga.